La iglesia Poder y Sabiduría de Dios, con su oficina central ubicada en el 750 East de la 169 Street, Bronx, New York, con su obispo, el pastor Rafael Vargas. La iglesia Poder y Sabiduría de Dios de Camboya y su pastor José Peña y el ministerio Un Alma Más para Cristo presentan Dios te bendiga, Dios te guarde, amado pueblo que está en sintonía en este momento con nuestro canal de Facebook, Los Hijos de Rey Aleluya, y por YouTube. Gracias una vez más por estar atentos y estar en conexión. Vamos a seguir el estudio que dimos la semana pasada sobre el poder e importancia de la oración. Es un tema muy amplio, es un tema que tiene mucho de qué hablar, porque no se acaba. Es un tema que ahora lo hemos visto que mucha gente lo está necesitando. Siempre lo ha necesitado, pero ahora más, porque hay mucha gente asustada, mucha gente con miedo. Y le vamos a explicar por qué la gente está asustada y tiene miedo en base a este estudio que vamos a dar. Yoka, buenas tardes. Amén, sí, buenas tardes a toda esa audiencia que nos puede ver a través de Facebook Live, ¿verdad que sí? Y en este momento estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir el pan de vida, que es la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a empezar diciendo que la oración no es un amuleto. Amén. La oración es un estilo de vida del ser humano que debe adaptar. Así es. Y por ende, maestro, vamos a pasar a la oración para dar la apertura a este estudio. Amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Cristo vivo, Cristo de la misericordia, a ti te damos las gracias, Padre eterno, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en este momento, Rey, compartiendo esta palabra, Señor Jesús, con estas personas que nos pueden ver a través, Señor, de esta plataforma. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de los corazones, Jehová, que nos pueden ver y nos pueden escuchar en estos momentos, Jehová, que seas tú entrando en cada hogar, Señor Jesús, y que esta palabra pueda dar fruto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Para empezar, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es nuestro Maestro Jesús. Jesús, todos sabemos que es el Hijo de Dios. Y la oración, como decía hace un ratito, tiene que ser un estilo de vida. Y Jesús oraba, Jesús nos muestra, nos da muchos ejemplos de la oración. Jesús oraba. Y quiero empezar con esto, no, ya hablamos la semana pasada sobre eso, pero quiero empezar para decirle que esto no es un asunto de tener una posición buena en el gobierno, tener una posición a nivel secular. La oración es para todo el mundo, la oración es para aquel que quiera hablar con Dios. La oración es el medio para hablar con Dios. La oración es la aplicación que se conecta con Dios. Es así. Y ya vamos a ir entrando en materia. Y maestro, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Marcos. Amén. Amén. Vaya buscando la cita que usted tiene por ahí. Vamos a seguir estando viendo un estudio bastante amplio de lo que es la oración. Amén, maestro. Amén. La misma cita que leímos dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El punto que vamos a traer en este momento es que Jesús lo que hacía era orar. Pero no oraba porque tenía una necesidad. Oraba porque tenía una relación íntima con Dios. Así es. No oraba porque necesitaba algo. Él oraba porque era su compromiso cada mañana, y el de nosotros también, orar, hablar con nuestros padres, con nuestro Padre Celestial cuando nos despertamos. Señor, gracias
y nos arrodillamos. Era un compromiso, era una vida, una relación muy cerrada que tenía Jesús con el Padre. Jesús no tenía ninguna necesidad. Es decir, que la oración no solamente para cuando existe un problema. Es así. La oración es para que Dios te hable y Dios te pueda escuchar, que sea un diálogo entre tú y Él. La oración es la vía en la cual Dios nos permite resolver muchas situaciones, Oscar. Y es así, y de acuerdo con el tema, la importancia de la oración, ¿verdad que sí, maestro? Y yo quiero leer una pequeña porción de la palabra que está en Santiago 5:13. Es importante decir que la oración es el método por el cual nosotros encontramos la solución a diversas pruebas que se presentan en nuestra vida. Y como decía el maestro, Jesús no oraba simplemente porque tenía una necesidad, sino por una relación, ¿verdad que sí? Tenía una relación con el Señor. Pero yo quiero decirte que también cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema, cuando se presenta alguna adversidad en tu vida, la mejor solución que tú tienes es orar. Y vamos a verlo en el libro de Santiago, maestro. Está en Santiago 5:13. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la santa palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice aquí, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos aquí que en las situaciones que se presentan, de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, no es buscar dinero prestado, no es acudir al mejor doctor, no es acudir a la persona que tengamos en el extranjero. Claro está, si es una ayuda, pero lo que te va a solucionar el problema a ti es la oración. Dice aquí: si hay alguno entre vosotros enfermos, afligidos, llamad a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe dice que salvará al enfermo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa que te dará a ti la solución efectiva? Es la oración. Así es. ¿Sabe que la oración es el mover más grande que hay en el mundo y poco utilizado? La gente, si entendiera el poder hermoso que tiene la oración, lo usara constantemente. Así es. Vi una publicación ahí anteriormente en las redes el otro día, que una gente estaba perdonando los pecados del mundo. Y yo, no, eso no puede ser así. Quien perdona los pecados es Dios. Sí. Pero para Dios perdonar los pecados, tiene que ser a través de una oración que la gente haga directamente con Dios. Sí, no hay un intermedio. El único intermedio que existe para Dios perdonar los pecados es Cristo Jesús. No más nadie. No más nadie. Por eso mismo Él decía, nos puso la oración modelo del Padre Nuestro. Jesús mismo decía, cuando vayamos a orar, que oremos pidiéndole a Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así es. No es a una imagen, no es a un cuadro, no. Es a Dios que está en la ciudad, a quien nos hizo a nosotros, Dios. Es así. Y vamos a demostrarlo con la palabra, maestro. Quisiera que vayamos allá al libro de Mateo. Mateo. Así es, vamos a buscar esa cita donde está Jesús hablando sobre la oración. Amén. Mateo capítulo 6. Así es, versículo 5. Versículo 5. Dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar bien y en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Aquí es que Cristo dice aquí que debemos orar al Padre en secreto. No estar haciendo fanfarria, como se dice, ¿verdad? En las esquinas, y que es orar en secreto, decirle a Dios tu necesidad, decirle al Señor. El Señor conoce tu corazón. ¿Sabe que ahora me llega a la mente la historia de Ana? Cuando Ana estaba orando
Y la oración va de la mano con la obediencia y con el sometimiento de la autoridad. La oración va mucho con eso. Esto no es para gente que quieran ser altaneros. La oración no va como altanero. La oración va como su humilde, dice la Biblia. Y Ana, cuando estaba orando, su pastora en aquel entonces le dice, el sacerdote, que ella está haciendo mal, y ella dice que no. Ella le dice, no, Señor, yo simplemente estoy orándole a Dios. E incluso, maestro, una actitud que tomó ya de humildad, este hombre la llamó borracha. Así es. Le pidió, le dijo, digiere tu vino. Pero esta mujer fue con esa certeza y con esa humildad que nosotros debemos perseverar, aún sin importar las cosas que se presenten en nuestra vida. Debemos de perseverar en la oración, sin importar los obstáculos que se presenten en tu vida. Porque depende de que tú pases esos obstáculos, depende de que tú obtengas el resultado que tú esperas. ¿En qué sentido? Si yo estoy orando por sanidad y alguien me dice a mí que lo que yo tengo no tiene cura, entonces, dice en Hebreos 11, es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú debes de estar seguro, certeza, esa seguridad de que eso que tú estás orando, de que eso que tú estás pidiendo es lo que tú vas a recibir. ¿Me imagino? Así es. Dice la Biblia que si pedimos, Él nos dará. Así es. Pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. Tremendo. Porque Dios no nos va a dar cosas a nosotros que puedan perder nuestras vidas, puedan perder nuestra paz, nuestra comunión. Dios no, la Biblia dice que la palabra de Dios es la vía para nosotros conocer la verdad. Así es. Y la verdad está ahí, de la forma que nosotros debemos de orar, de la forma que nosotros debemos pedir las cosas. No es diciendo que van las repeticiones, como decía el Señor ahí en el capítulo 6, que hay gente que hace malas repeticiones diario. Así es. Tiene que hacer un hábito, sí, tiene que hacer una rutina de orar al Señor diario. Pero la oración tiene que ser genuina, fluida, tiene que ser algo del corazón, no una lista de algo de todos los días. Claro, tú tienes que tener propósito, tienes que tener una visión, pero tiene que ser algo genuino diario, que sea un fluir diferente diario, que la oración que tú le vayas a pedir al Señor sea de beneficio a tu vida, pero también que sea de beneficio para lo que te rodean y para el reino de los cielos, porque Dios no da nada que no tenga que ver conectado con el reino de los cielos. Y ahora que usted pone ese tema, maestro, de beneficio, yo quiero irme al libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, quiero ver que dice aquí en esta porción de la palabra, dice en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Usted decía para beneficio, ¿verdad que así? Porque muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. El maestro hablaba de humildad, pero también debemos de saber de que nuestro Dios no es un Dios tonto, y Dios no contesta caprichos. Así es. O sea, ¿en qué sentido? Si le pedimos cosas que en nuestra vida no son relevantes, no son edificantes, porque debemos de tener una certeza, debemos de saber de que las cosas que pasan, las cosas materiales no tienen valor en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que nosotros deberíamos pedirle a Dios? Esas cosas que van a ayudar a nuestra vida y van a ser para cosas eternas, para una connotación eterna. Pero, ¿qué nos dice aquí la palabra? Dice aquí que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ahí me voy al punto donde nosotros tenemos que tener un corazón puro y sincero para ir delante de Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Si nosotros vamos con odio, si vamos con ira, si vamos con resentimiento, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Así lo dice el maestro al momento de ofrendar, que si tenemos contienda con nuestro hermano, si vamos a ofrendar, ¿verdad que así? Que primero vayamos y reconozcamos con ese hermano y nos reconciliemos y luego ofrendemos al Señor. Así mismo es cuando vamos a hablar con Él. Debemos de ir con un corazón puro, con un corazón sincero delante de Dios, porque Dios conoce nuestras intenciones. Antes de que nosotros vayamos a pedirle a Dios, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y Él sabe cuáles son las cosas que Él puede darnos. Entonces no vayamos con Dios a donde Dios con hipocresía, sino con una actitud sincera. Así que ¿sabes que estudiando este tema yo me di cuenta que la gente está llena de estrés, está llena de ansiedad, está llena de desesperación
porque le falta momento de oración. Wow, sí es. Si estuviera un momento de oración en su vida, tuviera menos estrés, tuviera menos ansiedad, tuviera menos desesperación. Lo que andan desesperados en la calle, lo que andan preocupados en la calle, no tienen intimidad. Sí, son los que no tienen intimidad, los que no tienen una relación con Dios en la oración. Vi en la noticia que un canal de televisión de Estados Unidos, Univisión, decían que el virus le afecta a todo el mundo, menos a los cristianos. Es increíble. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos llevamos una vida con Dios día por día, no por necesidad, sino es un estilo de vida que tenemos con Dios en nuestro día a día. Así como los televisores, así como los celulares necesitan conectarse para recibir la energía, así nosotros nos conectamos con Dios a primera hora en la mañana. Durante el día nos mantenemos en comunicación con Él para que Él pueda entonces mostrarnos a nosotros cuál es su voluntad, Oscar. O sea, sí, y eso me llama la atención, maestro, porque dice en el Salmo 25:14 que la comunión íntima de con Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿A cuáles son los que Jehová hará conocer su pacto? ¿A cuáles son los que Jehová le dará la visión para seguir hacia adelante y para poder confiar en medio de la tempestad? A aquellos que son íntimos con Él. Al principio de este estudio el maestro decía, recalcaba, que nosotros debemos orar continuamente, que debemos de tener una relación con Dios, una amistad con Dios. O sea, ¿qué es tener una amistad con Dios, una relación? De que cada día nosotros podamos buscarlo de día, de noche, ¿verdad que sí? Que Dios no sea simplemente alguien que esté por ahí, cuando nosotros lo necesitemos vayamos donde no. Eso no puede ser así. Debe haber una relación continua con Jehová. Debe haber una comunicación con Jehová continua. Así que, maestro. Hay mucha gente que usan términos que la Biblia dice, Hay gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Ni en ningún lado de la Biblia lo dice. No lo dice. No, en ningún lado. En ningún lado. La Biblia lo que sí dice que nos esforcemos y seamos valientes. Y para esforzarnos debemos de doblegar la carne. Sí es. Para esforzarnos debemos de matar la carne, debemos de matar esos deseos que tenemos de querer hacer las cosas más vanas y hacer más las cosas de Dios. A eso que se refiere, de que debemos ser valientes y soltar aquello que nos ata y amarnos y atarnos más a las cosas de Dios. Pero, es a eso que se refiere. En cuanto el maestro dice de ser valiente, no significa de que vayamos y desafiemos a todo el mundo por ahí. Porque hay un mal concepto, maestro, en el mundo de lo que es ser valiente. Valiente es aquel que deja el pecado para seguir a Cristo. Valiente es aquel que deja su vida para ir a servir a Dios, para ir a dejar su vida, como dicen por ahí, a dejar el pellejo por Cristo. Valiente no es aquel maestro que desafía a 5 personas para que peleen entre sí. No, ese no es el valiente. Vemos una persona valiente en la Biblia, Esteban. Personas valientes como David, como Moisés, que decidieron servir a Jehová y no fallarle. Personas como José, que dice en el libro de José, capítulo 50, perdón, en el libro de Génesis, capítulo 50, que José dijo, cuando la mujer de Potifar quiso tentar contra él, cuando quiso que durmiese con él, José lo que dijo fue, ¿cómo haría yo esto y pecaría no contra Potifar, maestro? Porque esto sí es ser valiente. Esto sí es ser valiente, cuando tú tienes la tentación ahí delante y decir que no, porque hay un Dios vivo que te está viendo. José, la decisión que tomó fue que dijo, ¿cómo haría yo esto contra Dios? O sea, José ni siquiera estaba viendo a Potifar en ese momento, sino que él estaba viendo a Dios en ese momento. Y eso sí son las personas valientes, los que dejan el pecado a un lado por servir a Dios. Y aún así, dejando los deseos carnales, sirven a Dios. Eso sí son las personas valientes, maestro. Así es. La oración es la única vía que nos pone en el camino correcto. Eso sí. Nos alinea. La oración es el único método que nos enseña a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. La oración nos saca a nosotros de la depresión, del desánimo, de la tristeza. La oración nos da paz, nos da alegría, nos da gozo. Nos lleva a otra dimensión. Así es, así es. La oración que nosotros le hacemos a Dios nos mantiene siempre alegres, nos mantiene a nosotros siempre alegres. Y por eso es que tú ves, Dios, que la gente en la calle le dice a uno, ora por mí, porque ellos saben que la oración
tiene poder. Y si podemos darnos cuenta, maestro, las personas que oran, usted lo ve que en momentos como este que estamos pasando ahora mismo, están seguros. Y esas personas que no oran, vamos a decirlo así, que no tienen una comunicación con Dios, le dicen a aquellas personas que oren, ¿verdad que sí? Por ellos. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que los que oran pueden ir directamente al Padre, y por eso es que están seguros. Por eso que usted ve que la gente que ora tiene gozo. Y siempre repito esto, maestro, y me gusta siempre expresarlo, que hay una gran diferencia entre lo que es el gozo y la alegría. Y aquellas personas que tienen a Cristo, que tienen una comunicación con Él, que tienen una intimidad con Él, tienen gozo, no tienen alegría. Así es. Mi pastor decía en una ocasión, una predica, que él todavía no ha visto la noticia que un cristiano mató a su esposa. ¿Saben por qué? Porque la oración te da discernimiento, la oración te saca del lugar, te abre puertas que tú no puedes abrir. La oración es la única llave que abre y cierra la puerta de los cielos, Dios. Es la única vía para Dios responderte. Es la única forma de que Dios, pero si no hay oración, no hay respuesta. Yo le decía a una hermana que aprecio mucho, mi querida pastora Elizabeth López, yo le decía a ella, las oraciones se hacen con seguridad, con nombre y apellido, porque las bendiciones de los cielos llegan con nombre y apellido. Específicamente. Con nombre y apellido. La oración que usted le va a hacer a Dios tiene que ser una oración con el corazón, porque de allá para acá esa respuesta viene con su nombre y con su apellido. Es así. Y maestro, quiero aclarar algo que usted dijo. Usted dijo que debemos orar al Señor porque es quien nos da la dirección. Así es. ¿Por qué debemos orar a Dios? Por esto mismo que dice el maestro. En esos momentos, cuando tú ves todo oscuro, cuando tú piensas que todo no tiene salida, en esos momentos donde tú debes orar a Dios. Porque todo consejo que te dé un hombre va a tener un efecto negativo. ¿En qué sentido? El único que te pueda tirar una solución en esos momentos cuando tú crees que ya no hay solución, donde el problema se te viene encima, donde ya tú crees que la solución es o dejar todo atrás, ¿verdad que sí? Yo quiero leerle un poco en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28, y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice aquí que cuando oramos, el Espíritu del Señor viene a nosotros y nos da ese rema. ¿Cuál es la diferencia, maestro, del rema y del logos? Miren, el logos es la palabra como está escrita. Aquí todo el mundo tenemos logos que está en la Biblia. Pero el rema es la palabra que viene directa de Dios, de parte de Dios. ¿Qué pasa? Ese rema es lo que te va a servir a ti para cuando vengan los momentos difíciles. ¿En qué sentido? Dios te va a decir a ti cuál es la solución correcta. Aunque a ti te parezca que no es la correcta, Dios sí te dice a ti, mira, en esos momentos, como dice el maestro, que no había visto, todavía no ve un cristiano donde haya cometido un acto feo, ¿verdad que sí? Así como ese que dijo. ¿Por qué? Porque esas personas, los cristianos, tienen una comunión con Dios. Nosotros los cristianos tenemos una comunión íntima con Dios en esos momentos donde quizá nuestra carne quiera hacer algo, pero nuestro espíritu quiere hacer otra cosa. Y tú debes darte cuenta cuál de los dos tú estás alimentando más. Si tu espíritu o tu carne. En cuál de los dos tú te muevas más, va a estar más alto, más fuerte. Entonces tú debes moverte por el espíritu. Porque cuando tú te mueves en el espíritu, tú vas a tener la dirección de Dios. Y esa es la dirección que te va a llevar a ti al camino correcto. Y si tú vas por el camino correcto, vas a llegar al destino correcto, al destino indicado. ¿Qué te queremos decir con esto? Que en esos momentos de dificultad, si tú no tienes a Dios, lo que tú tienes que hacer es buscar de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo, aceptas al Señor Jesucristo. Y tú vas a ver que esas cosas que te dicen, ese diagnóstico que tú tienes, cuando tú llegas al Señor es roto. Cuando tú ves que esas cosas que tú no puedes dejar, esos vicios que tú no puedes dejar, cuando tú llegas al Señor, esos vicios se van. Porque ya cuando el Espíritu Santo se vive en nosotros, las cosas de la carne, nosotros nos da un mal olor, no un mal olor, sino que nos repele, ¿verdad? Que si no es, entonces esas cosas se van alejando de nosotros automáticamente. Entonces la solución es que tú aceptes al Señor. Y cuando tú aceptas al Señor, que tú ores fervientemente. Porque una cosa es que debemos orar, pero debemos orar fervientemente, debemos orar continuamente. Así es. Para allá iba de la oración continua.
La Biblia nos relata una historia en Hechos, capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12. Nos relata que en una ocasión Pedro cayó preso. Amén. Y la iglesia entró en oración. Decían que oraban seguidamente, día y noche, por una situación. Nosotros en este momento, por la situación que está pasando el mundo, debemos seguir orando día y noche, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de aquellos que no le conocen. Porque los que lo conocemos sabemos cuáles son las consecuencias que vienen para el mundo. Los que tenemos una relación con Dios, los que leemos la Biblia, los que tenemos una intimidad con Dios, sabemos las consecuencias que vienen para el mundo. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso, Yoka, que hay un pueblo que se mantiene orando, que se mantiene en la brecha con Dios, que todavía Dios no ha permitido que esta pandemia que está ahora mismo en este momento haga de la ley en este país. Son pocos los casos que se han presentado, pero los casos que se han presentado, yo, que además de un dato, son de la gente que no le han hecho caso a la voz de Dios. Que han rechazado. Sí, que han rechazado, que han hecho fiesta pagana a Satanás. Son los primeros que han sido contagiados con esta enfermedad. Y me llama mucho la atención, porque la Biblia dice, maestro, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. ¿Dónde se ha propagado más esta pandemia? En los lugares donde abunda el pecado. Así es. Donde abunda el pecado es que está la muerte. Y yo quiero leer, maestro, esa cita bíblica que usted mencionó ahí, que está en Hechos 12:5. Dice en Hechos 12:5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sí. Wow, tremendo. La iglesia se dedicaba a orar por Pedro. En estos momentos lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es dedicar a orar por las naciones, a pedirle a Dios misericordia por lo que está pasando en el mundo, porque lo que estamos viviendo es mundial. Así es. Estamos en los momentos, vamos a decir, que la Biblia registró hace muchos años, que vendrían. Sí. Y la iglesia tiene que mantenerse en oración. Lo que no está en oración, meterse en oración, conectarse con Dios. Porque es la única vía, Dice Dios, más para adelante, ese capítulo, es la única vía que libera a que esté cautivo. Dice más para adelante que Pedro estaba preso y un ángel lo libró. Así es. Pero lo libró porque hubo un pueblo que clamó a Dios por Pedro. Y hay un pueblo que está clamando a Dios por este país y por las demás naciones. Hay un pueblo que sigue creyéndole a Dios. Hay un pueblo que se mantiene orando constantemente día y noche. Hay un pueblo que mantiene una relación con Dios. Si usted, amigo y hermano, que ha desconectado en algún momento esa relación con Dios, es hora de que usted se conecte y vuelva a tener esa relación con Dios. Es hora de que usted se mantenga conectado 24/7. Como yo decía al principio, Jesús no oraba porque tenía necesidad. Jesús oraba porque tenía una relación con Dios y Dios le revelaba las cosas que tenía que hacer. Y sabe que usted dice que aquellos que tienen una relación con Dios son los que han sido librados. Y es que es cierto, porque si bien lo vemos en la Biblia, habla sobre Daniel. Daniel, ¿qué tenía con Dios? Una comunión con Dios. Dios y Daniel tenían una amistad íntima. ¿Y qué pasó? Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿qué hizo Dios al respecto por Daniel? Mandó a que los ángeles cerraran la boca de los leones. ¿Qué pasó también con Pedro en este momento? Envió a su ángel, Dios envió a un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel. ¿Qué pasó con Cedral, Mesac y Abednego cuando fueron llevados al horno de fuego? Jehová los libró. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Jehová, cuando nosotros tenemos una relación cercana, Dios va a hacer algo al respecto. Dios no se va a quedar de brazos cruzados, que fue lo que hizo con José. Que José, aun cuando fue vendido, aun de la situación negativa, Dios saca lo mejor para favor de los que tienen una comunión con Él. Entonces, debemos de preocuparnos, no, maestro, de hacer mucho dinero, que sí es importante, es importante, pero no es lo esencial. No debemos de preocuparnos de caerle bien a todo el mundo, no debemos de preocuparnos
por tener la mejor medicina. No debemos de preocuparnos de qué le damos a nuestros hijos. No debemos de preocuparnos por todos esos afanes, sino nuestra preocupación debería ser tener a Dios en nuestro corazón y tenerlo de una forma íntima, porque Dios se preocupa por nosotros. Dios hace algo al respecto por nosotros cuando tenemos una relación íntima con Él. Entonces, maestro, eso debería ser un punto clave en nuestra vida. Tener a Dios como prioridad en nuestra vida. Que no sea Dios una opción, sino una prioridad. Maestro. ¿Sabe que uno de los salmos más famosos a nivel mundial es el Salmo 23? Amén. Y David hablaba, y David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí hay un punto, es que David sabía quién era Dios en su vida. Así es. Por eso declara, David sabía quién era Dios en su vida, pero lo sabía por medio de la oración. David, incluso si nos detenemos a leer bien el capítulo 23 de los Salmos, David tenía necesidad, porque él dice: nada me faltará. Porque una gente que no tiene una cosa no piensa que le falta nada. Cuando una gente necesita algo, habla en base a eso. Pero David aquí decía: nada me faltará, porque David sabía que Dios le iba a suplir lo que necesitaba. Es así. Y dice: mi copa está rebosando, vamos para adelante, capítulo 23. Significa que él estaba alegre, que él estaba pasando por una situación difícil, porque dice en otro versículo: aunque antes vaya sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí es. Pero más para adelante dice: mi copa está rebosando. O sea, David sabía que estaba en momentos difíciles, Dios no le iba a dejar solo, porque conoció a un Dios que le prometió que iba a estar con él día y noche. Es tremendo. David sabía quién era Dios en su vida, y David se dejaba dirigir por Dios. Por eso decía: Jehová mi pastor. Por eso lo decía con tanta seguridad. Dios le responde la oración a aquellos que son verdaderamente dejándose, que se dejan guiar por él, aquellos que son sus ovejas. ¿Sabe qué, maestro? Los que tienen una comunión con Dios son los que están confiados en Así es. Y yo quiero leer la palabra en 1 de Juan 5:14. Y por esto es que David tenía esa confianza de que aún en los momentos difíciles Jehová va a responder por él. Yo quiero leer la palabra en 1 de Juan 5:14. Dice su palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Así es. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿en qué vida se aplica esto? Cuando tenemos una comunión con Dios. Así es. Esto se aplica para aquellos que tienen temor de Dios, no para aquellos que tienen miedo. Porque en estos momentos, maestro, estamos viendo muchos casos donde la gente sí se está humillando, pero también vemos casos, maestro, donde las personas en estos momentos no tienen temor, sino que tienen miedo. ¿Y cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? El temor es el respeto. Cuando tenemos temor a Dios, no es que tenemos miedo a Dios, sino que tenemos respeto por las cosas de Él. Pero ¿qué es el miedo? Que ahora en estos momentos, porque sé que estoy en peligro, busco a Dios, pero cuando sé que ya estoy fuera de peligro, ya dejo de buscarlo. Eso es miedo. Eso es tener a Dios, ¿verdad que sí? Como una opción por la cual salvarme, como una vida de más. Y eso no es así. En estos momentos, aquellos que tienen miedo son los que no buscan de Dios. Y Dios no busca personas que le tengan miedo. Así es. Porque Dios no es ningún monstruo para que tenerle miedo. Ni tampoco alguien tan estricto como para poder tenerle miedo. Sino Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Y a todos aquellos que se humillan delante de Él, Dios los recibe. Dios recibe, dice su palabra, que Dios recibe un corazón constricto y humillado delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, maestro, en estos tiempos? Reconocer que Dios es la única cura en estos momentos y dejar de ser hipócritas en este tiempo. Dejar de decir las cosas simplemente por moda. ¿En qué sentido? De que yo busque a Dios porque ahora en estos momentos la única solución es Él. Y cuando ya se acabe este momento, entonces dejaremos de buscar de Dios. Entonces Dios nos sanará a nosotros para nosotros seguir pecando. No es justo. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y sabemos, tenemos la certeza de que esto no durará para siempre. Tenemos la certeza de que Dios iba a obrar en su pueblo. Dios va a sanar la tierra. Porque recuerdo en el libro de Génesis, cuando estaba Lot en Sodoma y Gomorra, que le pedía a Dios que si había por lo menos 50 justos y luego bajó a un solo justo,
y le dijo que por amor a su siervo, ¿verdad que sí? Por amor a un justo que había en esa tierra, la perdonó. También cuando vemos que cuando Dios iba a castigar a Salomón, lo que decía era, por amor a mi siervo David. O sea, Dios no es un Dios de rencor. Sí, Dios es un Dios justo. Y debemos darle las gracias al Señor de que nosotros estamos en estos momentos aquí por su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque, maestro, si fuese por la justicia de Dios, no estuviésemos en estos momentos. Porque todos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Y si nosotros estuviésemos recibiendo lo que merecemos, entonces estuviésemos todos ahora mismo en estos momentos feos, estuviésemos fritos. Pero Dios es un Dios misericordioso, que aún nosotros siendo pecadores, Dios nos da la oportunidad de poder de Él redimirnos y darnos la paz perfecta que Él tiene. Pero ¿cómo obtenemos esa paz perfecta? En la oración, entregándole nuestro corazón a Él, dejándonos guiar por Él, ¿no? Así es. La oración no es tú poner en las redes sociales un escrito, Señor, perdóname, Señor, sana la tierra. La oración es tu palabra desde tu boca hacia Dios. Esa es la oración que tiene efecto. No es querer leer un libro y tener una guía. No. La oración que tiene efecto es lo que tú le dices a Dios con tu boca. Es lo que tiene el poder. La palabra tiene poder. Es lo que tú le dices al Señor de corazón. Es lo que Dios va a responder. No es un capricho, como decía yo al principio. No es una necesidad humana, no, es una necesidad que tenga tu ser, tu espíritu, tu alma. Es lo que Dios va a responder. Dicen que los cristianos somos locos, que somos raros, pero imagínense usted, es que usted no puede entender eso porque usted no vive en el mundo de la oración. Si usted viviera en el mundo de la oración, usted supiera de qué manera Dios obra, de qué manera Dios se mueve. Y cuando hablamos de la oración, no es que te van a hacer una oración hoy y otra mañana y otra el jueves y así pasando. La Biblia nos dice que debemos de perseverar en la oración. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 lo dice, que debemos ser constantes en la oración, debemos de ser fijos en la oración, debemos de estar siempre orando. Es así. Por eso, y que conste que la noticia, vuelvo a repetir, la noticia que tiraron, que a los cristianos no les afecta el coronavirus, y no es porque sea Dios que lo haya mandado, no, sino de que Dios guarda a los que están con Él. Es así, Ana. La Biblia dice en los salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No de lo que le tienen miedo, los que le temen. Así es, explicamos anteriormente. Los que le temen, dice la Biblia, es el ángel de Jehová quien defiende a los hijos de él. No es más nadie, es el ángel de Jehová que anda defendiendo a nosotros sus hijos. Es así. Por eso debemos tener una relación íntima con Dios. Es igual, por ejemplo, yo no puedo entrar al Palacio de Justicia porque nadie me conoce. Yo no tengo un carnet que me diga a mí que tengo acceso al Palacio Presidencial, Palacio de nuestro presidente, que está Daniel Medina. Yo no puedo entrar, pero sí yo puedo entrar a la presencia de Dios en base a una oración. Sí yo puedo entrar a hablar con Dios por vía de una oración. Dios, es el único requisito. Pero debemos tener un corazón limpio, debemos de ser sincero delante de Dios para poder, porque hay gente que hace oraciones y, como uno dice, no llega ni al techo, porque su corazón está pendiente a otras cosas que no es la voluntad de Dios. Así es, lo leíamos anteriormente en el libro de Santiago, exactamente en el capítulo 4, versículo 3, que pedimos porque pedimos conforme a nuestra carne. Y hay cosas, mi maestro, de que Dios no nos da cosas, porque puede ser que por esas cosas, si Dios nos las da, puede ser que nosotros nos perdamos. Dios muchas cosas nos las deja ahí como un aguijón, como un obstáculo para que nosotros no nos perdamos. Porque si Dios nos concede esas cosas, entonces nos vamos a perder y quizá nos olvidemos de Él. Y Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de Él. Y mucho menos nosotros nos conviene olvidarnos de Dios. Porque si nos alejamos de su gracia, déjenme decirle que estamos perdidos.
Si Dios se aparta de nosotros, estamos perdidos, como pasó con Saúl, como pasó con Sansón. Entonces, fuera de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada que dé fruto en nuestra vida, como lo vimos en el libro de Ageo, cuando el pueblo estaba de espalda a Dios, cuando no quería terminar la casa de Dios. Dice la palabra que ellos todavía no habían podido cosechar lo que como querían cosechar. O sea, Dios no le había dado la bendición que ellos querían, porque no están respondiendo como deben de responderle a Dios. Pero cuando nosotros actuamos de una manera correcta y le respondemos a Dios como deberíamos de responderle, Dios nos va a dar a nosotros la solución y nos va a suplir las necesidades que nosotros tenemos. Por ende, debemos de buscar siempre continuamente a Dios y no alejarnos de Él. Y pedir cosas en el Espíritu, no pedir conforme a la carne, como le decía anteriormente, porque si pedimos conforme a la carne nos va a llevar por un camino de maldición. Y eso no queremos en nuestra vida. La oración es fácil de hacer, pero déjeme decirle algo, mi querido amigo, hermano, que me está escuchando. Hay que pagar un precio para usted poder conseguir algo de que Dios lo dé. Tenemos que pagar un precio, ¿Dios está? Amén. El orar es fácil, pero también hay que pagar un precio para que Dios pueda responder esa oración. Eso sí. Como decíamos al principio, tenemos que doblegar la carne. Hay muchas cosas que debemos de quitar de nuestras vidas. Hay muchas cosas que debemos de negarnos nosotros mismos para poder recibir una respuesta de Dios. Hay muchas cosas que nosotros debemos dejar de hacer como seres humanos. Y una de esas cosas es soltarnos de la comodidad y hacer sacrificio que en verdad Dios pueda recibirlo. Silicio, dejar un día sin comer, desconectarse de las cosas cotidianas y conectarse con Dios por vía de esa forma de ayuno, de oración. Son cosas que nos deben de costar a nosotros. Dios está. Es así, nos deberíamos pagar un precio, porque si nos ponemos a ver, como usted decía al principio, que si nosotros supiésemos, si las personas supiesen lo que es la importancia de la oración, oraran, ¿verdad que sí? En todo tiempo y dejaran todos los afanes. Y es que debemos también aprender a orar más. Jesús vino y pagó un precio para que el hombre pueda ir directamente al Señor. Yo quiero leer el capítulo 13, el versículo 13 del capítulo 14. En el libro de Juan, dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que todo lo que nosotros pidamos al Señor en el nombre de Jesús, porque solamente cuando pedimos en el nombre de Jesús, nuestras oraciones son contestadas. Dice el versículo 6 del capítulo 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesús, man. No hay ningún camino que nos lleve al Padre si no es el camino de Jesús. La Biblia es bien clara, la Biblia no anda con rodeo, la Biblia nos dice a nosotros lo que debemos de hacer. Sí es. Y nosotros como servidores del Señor Jesucristo, le enseñamos a ustedes cuáles son las pautas a seguir. Lo primero que debemos hacer es reconocer quién es Dios en nuestra vida. ¿Saben que hay oraciones que Dios no contesta a gente porque la gente piensa que Dios es un amuleto? No. La gente piensa que Dios está ahí nada más para cuando lo necesite. Señor, necesita eso, es como tú ir al cajero a buscar dinero. Claro está, si tienes. Pero si tú no tienes en el banco del cielo, Wow. Si tú no tienes guardado de un depósito, si tú no tienes nada ya, que eso se guarde en base a oración, no busques que no vas a tener. ¿Sabe qué, maestro? En la clase anterior que estuvimos viendo, decíamos que Jesús hacía diversos milagros. Así es. Diariamente. Diariamente hacía un milagro diferente. Un día levantaba un muerto, otro día le daba vista a los ciegos. Pero ahora me llega más clara la idea que usted acaba de decir. Pero Jesús lo que hacía siempre, sin importar el milagro que hiciera, era orar. Y ahora que usted habla de que si un cajero vamos a buscar, pero si tiene. ¿Por qué Jesús podía hacer todos esos milagros cada día? Porque el cajero sí tenía. El cajero, que la fuente que buscaba. La fuente siempre tenía. Así ¿Y es. cuál fuente que debemos de ir? A la oración, a Dios, a Cristo. Ese es el cajero que no se le acaba nunca. Así es. Dios siempre está ahí. Dios no se mueve. Me acuerdo de la historia de Elías y los Baales,
que ellos hacían y deshacían y Elías muy tranquilo. Eso es una demostración de que hay un cajero que no tiene y un cajero que siempre tiene. Y el de Cristo es el que siempre tiene. Así es. Elías le decía a ellos que hicieran, que vocearan, que quizás estaba durmiendo y los Baales matándose. Sin embargo, Elías hizo una sola oración y llegó. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque el Dios de Elías es el mismo Dios de hoy. El Dios de Elías es un Dios que está atento a sus hijos. Es un Dios que les responde a sus hijos, Oscar. Así es. Es un Dios que le da a sus hijos cuando ellos le piden. Y no dejen vergüenza. Y decía la Biblia que si pedimos Él nos dará. Dice la Biblia que si pedimos Él nos dará. Que si buscamos lo encontramos. Así es, Mateo Pero 7. solamente encontramos en la oración a escondidas con Dios. Es la única forma que nosotros encontramos, estando en una relación íntima con Dios. Es así. Y sabe que, maestro, ahora que usted habla ahí sobre pedirle a Dios, acabamos de decir que cuando pedimos a Dios debemos pedirle en el nombre de Jesús. Así y es. muchas veces hay situaciones en nuestra vida donde no obtenemos lo que necesitamos porque no pedimos y nosotros no podemos quedarnos callados delante de Dios. Claro está, si usted tiene una necesidad, si usted tiene alguna aflicción, no es que se quede callado. No es que tampoco ande divulgándoselo a todo el mundo, sino presente su petición ante el Todopoderoso. Yes. ¿Qué es lo que hizo Ana? Cuando vemos en el libro de 1 Samuel 1, capítulo 1. ¿Qué es lo que dice? Yo quiero irme allá, maestro, a 1 Samuel. Quiero irme al libro de 1 Samuel, maestro. En su capítulo 1, vamos a ver qué dice 1 Samuel capítulo 1. Wow, es tremenda esta historia de esta mujer. Porque podemos ver, maestro, que ella estaba sola. Dice, aleluya, es en 2 Samuel, maestro, capítulo 1. ¿Ven? Capítulo. Pero que tú buscas eso, Amén. déjame decirle algo a la Amén, sí, audiencia a lo que yo que busco la nos cita. escucha. Dios no es que tenga favorito. Wow. Todo aquel que esté limpio, íntegro de corazón, Dios le responde. No es verdad que yo voy a buscar un cheque al banco, para mencionarlo así, a un banco, porque yo soy dominicano, por ejemplo. No. Si yo no estoy en su nómina, a mí nadie me va a pagar. Si yo no tengo la nómina de una empresa, yo no voy a recibir el pago. De la misma manera, así mismo en el reino de los cielos. Si no estamos en la nómina de Dios, no vamos a recibir pago. Pero para empezar a entrar a la nómina de Dios, debemos de empezar a hablar, a conocer a Dios en base a la oración. Así es, como usted dice, estar en la nómina de Dios. Y esa historia que usted dijo, que está en el libro de Samuel, dice que Ana oraba al Señor. Así Y Ana es. lloraba abundantemente, ¿verdad que sí? Pero Ana no estaba diciéndoselo a todo el mundo, porque Penina la había afligido con ese don que tenía, que podía tener hijos, mientras Ana no podía tener hijos. ¿Qué pasa? Ella no fue directamente donde su esposo. Ella tampoco fue directamente donde el profeta. ¿Dónde fue directamente Ana? A la presencia de Dios. A la fuente. Así es. A la fuente fue Ana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a la fuente. Y Ana no se quejó. Ana simplemente fue directamente. Y cuando este hombre, cuando Elías le da la bendición, esta mujer simplemente seca sus lágrimas y se va. Así es. ¿Por qué? Porque debemos de tener esa certeza de que Dios sí oye nuestras peticiones. Y es lo que quería decir, maestro, antes de que usted dé la idea, de que debemos de pedir al Señor y el Señor nos va a dar, como dice en Mateo 7. Mateo 7:7, que si pedimos, Dios nos dará. Así es. Si amamos, Dios nos abrirá su puerta. ¿Sabes que tú acabas de decir que Ana, cuando el sacerdote le dijo, Amén. ella reconoció su autoridad? Así es. Mucha gente ahora mismo está mal porque no quiere reconocer cuáles son las autoridades de ellos que están delante de ellos. No quiero juzgar, no quiero hablar, pero hay un pueblo que está pasando la millona con el coronavirus porque no le hizo caso a la autoridad. Así es. Si le hubiera hecho caso a la autoridad, no estuvieran ahora, como hay muchos pueblos, tranquilos, sin ninguna noticia, sin ninguna novedad. Wow. Cuando nos sometemos, que la Biblia dice que debemos someternos a las leyes terrenales, cuando nos sometemos, claro está, con los parámetros adecuados,
cuando nos sometemos, Dios también honra eso. Es así. Porque debemos de honrar a las autoridades, debemos de ser sumisos en cuanto a eso, ¿verdad? Claro que sí, dice la Biblia que tenemos que someternos a toda autoridad. Así es. Porque debemos de reconocer que si hay muchas personas que cometen el error de decir yo no me someto a los hombres, pero sí me someto a Dios. Entonces hay una contrariedad, porque tenemos que someter a nuestros líderes. Y cómo Dios nos habla, cómo Dios nos corrige a través de nuestros pastores y líderes. Entonces nuestro pastor es un hombre, nuestros líderes son personas humanas. Entonces si no nos sometemos a nuestros líderes, entonces no nos estamos sometiendo a Dios. Y esto me lleva a esta anécdota, maestro, de este hombre que estaba perdido en un lago y pidió ayuda a Dios, y Dios le manda 3 opciones, 3 personas en botes, en jet ski, cosas así. Pero el hombre muere y va al cielo y le dice: Dios, ¿por qué tú no me mandaste a buscar? Y él dice: yo te envié 3 ayudas y tú no las aceptaste. Entonces estamos esperando que Dios baje directamente del cielo y se nos revele. No, Dios se nos revela de distintas formas. Dios te puede hablar a través de un niño, como también te puede hablar a través de una persona mayor, como también te habla a través de tus líderes. Entonces debemos de estar sometidos bajo toda autoridad, porque Dios utiliza diversos métodos para poder hablar nuestra vida. Así es. Ya para culminar este estudio de hoy, que es bastante amplio, bastante materia, Así de la oración, muchas cosas, queremos volverte a aconsejar al pueblo que está en sintonía. La oración no puede ser una opción, sino una prioridad. Así es. Wow. La oración no tiene que ser a un asunto de segundo plano, sino en primer plano. ¿Sabía yo que yo aprendí algo, que los planes de Dios son únicos, ¿verdad? Y el plan de Dios es plan A. Así es. En Dios no existe plan B ni plan C. Y esto lo aprendí yo en base a la oración. ¿Por qué? Porque yo entendí que la Biblia nos habla en Hebreo, creo, de 11, ¿verdad? De la fe. Amén, Hebreos 11. Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros le pedimos a Dios una hora, en base a una oración, nos desesperamos. Debemos ser pacientes, debemos de ser sumisos. Es la voluntad de Dios que debe cumplirse en nuestras vidas. Es la frase que yo siempre digo: Dios hizo el tiempo y nosotros la prisa. Sí. Debemos de dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Si tú tienes una oración delante de Dios, espera que Él te la responda. Pero revisa también a ver si la oración está correcta, si son los planes de Dios en tu vida. Y aquel amigo que no sabe cómo orar, déjame decirte que empiece a pedirle a Dios que te dé la sabiduría de cómo hacerlo. Porque orar, a saber orar, se aprende orando. Tú aprendes orando. De la única manera que una gente aprende a orar es orando. En el nombre de Jesús. Así es, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Es la única manera que nosotros debemos de dirigir la oración, dirigirla por Cristo. Sí, la oración, para aquellas personas que no saben cómo orar, debemos de orar en el nombre de Jesús. Y hay 3 sencillos pasos, maestro, que lo podemos ver en la oración modelo. Así es. Primer paso, debemos de exaltar a Dios, hay que decir, darle toda la gloria a Dios. Claro está. Luego podemos agradecer a Dios, debemos de agradecer a Dios por lo que nos da. Luego de que nosotros exaltamos a Dios y agradecemos a Dios, debemos de pedirle perdón por aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Y luego de nosotros hacer estos 3 pasos, podemos pasar a interceder por los nuestros. Y luego que intercedemos por los nuestros, podemos presentar nuestras peticiones. Esos son 5 pasos que deberíamos de tomar en cuenta en cuanto a la oración. Y toda oración que se haga en el nombre de Jesús será una oración que llegará al cielo. Así que con esto queremos dejarte en esta tarde, maestro, y queremos orar. Antes de despedirnos, queremos tener un momento de oración con nuestro Señor, maestro. Vamos a orar pidiéndole a Dios que ponga en nosotros ese deseo de orar más, que ponga ese deseo en nosotros de interceder más, ese deseo de hablar más con Él en intimidad, en oración. Sí. Padre, gracias, Dios te damos. Oh, Rey Jehová. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar de tu palabra, Dios de la gloria. Padre. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de enseñarle a otros que tú nos enseñas. Señor, gracias. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de Oh, expresarle Rey. a otros lo grande y lo bueno que tú eres, Dios. En el nombre poderoso Padre, de gracias, Jesús. Señor, por estas vidas, Señor, que están viendo, Señor, de la En el nombre de Jesús. Padre, mira si hay alguien, Señor, que necesita a Dios, que tiene alguna petición delante de ti, Señor, que tú, Oh, Señor, Rey. le respondas
vida en base a tu voluntad, Señor, en base a tu tiempo de la gloria. Que ellos puedan entender, Señor, que no es el tiempo de ellos, Señor, sino es tu tiempo, Dios de la gloria, Señor. Mira, parece que alguien que está frío, Señor, que ellos ahora se metan contigo, de la gloria, porque es tu palabra que tibio, frío o caliente, Señor, oh Dios, tienen que estar de la gloria. Y nosotros declaramos, Señor, que si hay gente fría ahora en tu presencia, declaramos caliente, con fuego, Señor. Declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Enchanciamos, Señor, ahora, Señor, tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Para declaramos, Señor, que ese pueblo, Señor, que está frío, Señor, ahora, Señor, va a encender, Señor, esa llama, Señor. Va a encender, Señor, ese mover, Señor, que hay dentro de ellos. De quererte buscar, Señor, con el corazón. De quererte, Señor, honrar. Sí, en el nombre poderoso de Jesús. Para si hay una gente, Señor, que está dirigido, Señor, que entienda, Señor, que todo este ve un propósito de la gloria. Pero el primer propósito, Señor, que te busquen a ti. Gloria a ti, papá. Padre, gracias, Señor. Señor. Porque tú vas a romper cadenas, Dios de la gloria. Padre, gracias porque tú has abierto, Señor, mente, Señor, en cuanto a la oración, Señor. Padre, gracias porque hay gente, Señor, que te va a buscar más, Señor, día y de noche, como lo hacía tu iglesia, Señor, en aquel tiempo, como lo hace tu iglesia ahora, Dios de la gloria. Que te clama, que te busca día y noche, no por una necesidad, Señor, sino por una relación que tenemos contigo, Dios de la gloria. Porque sabemos, Señor, que fuera de ti no hay nada, Señor. Porque sabemos, Dios de la gloria, que si nos desconectamos de ti, Dios de la gloria, somos muertos, Dios de la gloria. Padre, gracias, Señor, por esa iglesia, Señor, que no se desconecta. Padre, gracias por esa iglesia que se mantiene, Señor, viva, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Padre, gracias por esa iglesia, Señor, que se mantiene, Señor, orando y aprendiendo, leyendo tu palabra de la gloria. Padre, gracias por esa iglesia, Señor, que no te tiene a ti como un Dios de 911, sino te tiene a ti como un Dios de prioridad, de la gloria. Como un Dios, Señor. La gloria sea a ti, Señor, que me dirige, Señor. Que guía, Dios de la gloria. Padre, gracias, Señor, por ese pueblo que se mantiene orando, Dios de la gloria. Padre, gracias, Dios, porque gracias a ese pueblo que se mantiene orando, Señor, este país no ha caído en desgracia, Dios de la gloria. Padre, gracias por lo que tú has de hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Dios de la gloria. Padre, gracias, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Seguimos intercediendo por esas vidas, aleluya, que están ahí fuera. Vamos a seguir orando, maestro, por esas personas que están desamparadas, por aquellas personas que no conocen a Jesús, porque sabemos que Dios escucha a su iglesia, sabemos que Dios escucha a sus hijos, como le dice su palabra en el libro de Juan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová eterno, Dios mío, mira, Señor, te damos las gracias, Jehová, y bendecimos tu santo nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, mira, Jehová, como tú lo has hecho con nosotros, Señor Jesús. Padre, que tú nos has dado una nueva vida, Señor. Mira que tú has cambiado nuestra vida. Te damos las gracias por esas cosas que tú nos has hecho, Señor. Padre, mira cómo tú cambiaste la vida del maestro. Mira cómo tú cambiaste mi vida. Mira cómo tú cambiaste la vida de cada uno, Señor, de los cristianos que hay en el mundo, Señor. Así te pedimos, Jehová, que seas tú cambiando la vida de cada una de las personas, Jehová, que escuchan, Padre eterno, esta transmisión, Señor Padre, y también la vida de cada una de las personas que pueden escuchar, Señor Jesús, Padre, tu palabra, porque tu palabra es la que da vida, Señor, y da vida eterna, Señor Jesús. Tú eres quien da vida eterna, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús te presentamos todas esas almas que están allá afuera, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo, Señor, oh Jehová, aquellos que están marcados para la vida eterna, Señor, Padre, que no sabemos quiénes son, Señor Jesús, pero tú sí sabes, Jehová. Te pedimos que tu palabra, Señor, entre en el corazón de cada uno de ellos, Señor, que tú sabes cuáles son, Señor Jesús. Nosotros no sabemos, pero tenemos el compromiso de predicar tu palabra, para que tus hijos escuchen tu voz, Señor Jesús, y vengan a tu redil, Padre, vengan a tus pies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que aquellas vidas, Señor Jesús, que tú has marcado, escuchan la voz de su Padre. Declaramos, Señor Jesús, que vendrán a ti, Señor. Padre, declaramos que en estos momentos de dificultad, Señor Jesús, Padre, aquellas vidas, Señor Jesús, que deben de ti vendrán, Señor Jesús. Padre, que sabemos que de cada, Señor Jesús, que para nuestra vida, negativa o positiva, tú tienes el control de dar, Padre, algo bueno. En el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Valencia, por estar en sintonía. Será hasta la próxima que estaremos por esta vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.